Entonces, en referencia con la pregunta anterior, ¿dónde se tiene que almacenar la información de los registros de control que, que tienen las controladoras de los dispositivos? Porque obviamente los dispositivos le van a mandar a la CPU información y esa información se tiene que guardar en algún lugar. Y esa información es un flujo constante. Por ejemplo, la pantalla de la computadora, que es un dispositivo que siempre está pues activo, pues tiene un flujo constante de información que va y viene, va y viene. Entonces, bueno, el teclado también es otro que está muy activo, el mouse está muy activo. Ustedes podrían pensar, pues la impresora no siempre está activa, entonces a lo mejor no es tan importante, pero hay dispositivos que siempre están en comunicación. Además, el sistema operativo se encarga de verificar cuál es el estado de cada uno de los dispositivos que están conectados cada cierto tiempo. Bueno, entonces, y también, obviamente, toda la información que se genera en el dispositivo, no nada más los registros de control, sino la información de datos que se genera en el dispositivo, pues se tiene que almacenar en algún lugar en la computadora. Entonces, tenemos una primera alternativa. Esta primera alternativa nos dice que deben de existir registros dentro de la computadora que se les conoce como puertos de entrada y salida y que no son pues accedidos fácilmente por el usuario, porque estos registros por lo general están dentro del encapsulado del procesador, o no necesariamente, pero son registros que por lo general no pertenecen a una RAM o que se puedan acceder fácilmente. Son registros que ya están destinados para poder almacenar toda la información de control que viene de los registros de los dispositivos. Entonces, bueno, esta es la primera alternativa, que tengamos los puertos de entrada y salida aislados de la memoria RAM, tal vez dentro del encapsulado del procesador, o tal vez no, pero que no son accedidos fácilmente por el programador. Y para los datos que se generan en el dispositivo, se tiene que pedir un espacio en la memoria del sistema operativo. Entonces, esta es la primera alternativa. Por lo tanto, se tienen que ocupar... Una desventaja es que se requiere ocupar lenguaje ensamblador para hacer lectura y escritura, porque obviamente estos puertos están muy en relación con el procesador. Entonces se tienen que utilizar instrucciones como estas que tenemos aquí arribita. Entonces estas instrucciones pues nos ayudan a leer lo que hay en los registros y guardarlos o utilizarlos de alguna manera, ¿verdad? Para poder pues hacer la gestión del dispositivo. Otra desventaja pues es la misma que les mencionaba hace un momento. Para poder almacenar los datos que se generan en el dispositivo de entrada y salida, se le tiene que solicitar al sistema operativo cierto espacio en la memoria. Cierto espacio en la memoria. Entonces, bueno, aparte de que ya tenemos que almacenar el sistema operativo, aparte de que tenemos que almacenar los procesos en la RAM, generar memoria virtual en algunas ocasiones, ahora lo que se está solicitando también es que la información que generan los dispositivos se guarden en la memoria. Pero por otro lado es muy seguro, muy seguro, porque pues los puertos no van a poder fácilmente ser accedidos por usuarios malintencionados, ya que se encuentran en regiones donde no es de fácil acceso para un usuario regular. Entonces, esta primera alternativa es muy segura. Si bien la alternativa anterior es muy segura, también es un poco lenta en relación con la RAM. Digo, si los registros se encuentran dentro del encapsulado del procesador, pues a lo mejor es muy rápido, ¿no? Pero si están afuera, es como manejar un dispositivo extra, como una RAM extra. Y entonces cuando se quiere hacer el acceso hacia los dispositivos de entrada y salida, hay que ir a buscar en los puertos de entrada y salida que no están ni en la RAM ni en el procesador para saber cuál es su estado, para saber qué es lo que se puede hacer con ellos, etcétera. Entonces,
En general, sí es un poco más lento que si estuvieran más rápido, más cerca del procesador o en la RAM. Por lo tanto, a alguien se le ocurrió que todos esos registros de puertos de entrada y salida, todos los que se ocupan para el control del dispositivo, no estén aislados de la RAM, sino que estén en la RAM. A esto se le conoce como entrada y salida con correspondencia en memoria. Inicialmente fue introducido en la PDP-11. Y si recuerdan, la PDP-11 fue la máquina que se ocupó para la primera versión de Unix. Entonces seguramente a los diseñadores de Unix pues ya tenían contemplado esta correspondencia de entrada y salida en memoria. Bueno, entonces tanto los registros de control como los buffers de datos, o sea, toda la información que se genera del dispositivo, se van a guardar en la memoria. Y esto, bueno, pues tiene también sus ventajas y sus desventajas. La primera desventaja es que como está en la memoria, un usuario, un programador pudiera acceder fácilmente a estos registros. Y digo fácilmente, aunque hoy en día no es tan fácilmente, ¿verdad? Porque claro está que podemos hacer lectura de lo que hay ahí, pero tal vez no podamos escribir fácilmente porque el sistema operativo tiene muchos candados al respecto. Pero si se logran librar algunos candadillos por ahí, pues a lo mejor sí se pudieran acceder a estos registros de control de los dispositivos. Por otro lado, como todas las direcciones de memoria se pueden programar con lenguaje C, pues entonces se pueden escribir drivers o controladores o software que pueda ayudar al control del dispositivo con lenguaje C. Sin problema, ya no tenemos que meternos tanto con el ensamblador. Porque sí, obviamente, acceder al dispositivo desde el ensamblador, pues requiere tal vez que se hagan rutinas en el ensamblador y rutinas en lenguaje C. En este caso, pues solamente tenemos pues rutinas en lenguaje C porque podemos acceder a estas regiones de memoria sin ningún problema. Y por último, se tiene un esquema híbrido. Este lo manejaron a partir de Pentium, por ejemplo, y de hecho empezó un poco con el 8086, pero se fue refinando más adelante, ya hasta llegar a Pentium con este esquema híbrido, donde se pretende que haya un espacio de direcciones, para almacenar toda la información referente a los dispositivos, pero que sea exclusiva para los dispositivos dentro de la RAM. Dentro de la RAM ya se tiene un espacio exclusivo, que es como lo que conocemos hoy en día como el espacio del BIOS. Bueno, también hoy en día como el espacio del UEFI o el espacio del Legacy. Entonces, por lo general siempre se encuentra en la parte más alta de la RAM. Acuérdense, esto es la RAM. Sin embargo, para hacer el control se siguió con el primer esquema sin ser correspondencia en memoria. Es decir, que existieran puertos de entrada y salida aislados de la RAM, los cuales obviamente ya sabemos se tienen que acceder a través del lenguaje ensamblador. Sin embargo, pues ya al tener un espacio dedicado para los buffers de todos los datos de los dispositivos en la RAM, pues ya no se tiene que estar gestionando tanto dentro del sistema operativo cada vez que un dispositivo se conecta. O sea, no le tenemos que estar pidiendo RAM al sistema operativo cada vez que un dispositivo se conecta, sino que ya está un espacio destinado para él. Bueno, pues estos son los tres esquemas básicos que hay para poder comunicar un dispositivo de entrada y salida con la máquina. Todos tienen sus ventajas y desventajas, y de los que más se usan son la correspondencia de entrada y salida y este esquema híbrido que se maneja en las Pentium.